No. O ustedes se hacen los inteligentes, o ustedes están como yo, que no entendieron nada. Y se quieren hacer los que entendieron para que yo me crea bruto, ¿sabes? Porque yo me estoy rompiendo la cabeza para ver qué es lo que eso significa, ¿sabes? No, que me lo vas a enredar más. Una barra de pan. Sí. Pan. Harina para pan. Pipa. Tabaco para pipa. Para pipa y lo de abajo, corrón. Jeroglífico, algo así. No, mejor es que no lo explique más. Porque ya yo tenía una pregunta que hacer del último canto y después me dieron esto y me enredaron más. Quisiera que me explicaran qué es lo que es la ralé. Porque un estribillo. O sea, eso no significa, no es una palabra. Ok, está bien. Bueno. Si ustedes lo dicen así, está bien. ¿No? Está bien. No, está bien, porque yo... Bueno, es que ya yo me voy dentro de unos días, así que no... Yo pienso que puedo aguantar unos días más aquí. Sí, sin volverme loco. Muy bien. Bueno, sí, me senté por si acaso la cosa se extiende, ¿no? El que dirija, cuando se acabe el tiempo, pues para, porque ahora ya no tengo yo el tiempo, sino ustedes tienen el tiempo. Si tienen algo que quieren discutir, algo de lo que yo he dicho que no lo dije claro, ustedes están de acuerdo, o no es así, o lo ven de otra manera. Primero sería bueno agotar eso. Si no hay ninguna discusión sobre lo que ya nosotros hemos cubierto y quieren hacerlo de otra cosa, pues ustedes lo digan. Y si yo puedo, se lo contesto, y si no puedo, pues cuando hay alguien que lo conteste, nos lo contesta a los dos. Así que pueden empezar. Y a ver, empiece usted. A ver, no es una discusión lo que quiero preguntar. O sea, es una pregunta más. O sea, lo que hablaste en la última sesión sobre lo de extender el perdón plenario, pues quisiera preguntarte que cómo puedes extender ese perdón, o sea, plenario, si realmente hay alguna, como diríamos, alguna fórmula. Porque claro, como dices tú, cuando te pisan un callo duele, pero cuando te meten un dedo en el ojo duele más, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo? Sí, hay cosas que perdono y bien, ¿no? Pero cuando te queda esa... No sé, ¿cómo puede haber una manera... ¿Cómo se puede llegar al estado en que estás tú de decir, bueno, pues... O sea, paso de... Si hay alguna fórmula bíblica. Sí, el problema con algunas personas cristianas es que trabajan con listas en lugar de trabajar con conceptos. Por ejemplo, con el pecado, tratan con listas de pecado. Esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es pecado. Eso les crea dificultades cuando cambian de un lugar a otro lugar, donde las listas no corresponden. Entonces, con el perdón ocurre lo mismo. Menos que la gente domine el concepto perdón, no se le va a hacer fácil extender el perdón. Por ejemplo, algunas personas dicen, lo que me ha hecho tiene tal gravedad que no lo puedo perdonar. Es una contradicción conceptual, porque conceptualmente el perdón implica ofensa. Donde no hay ofensa, no hay perdón. Entonces, la cosa grave, la cosa hiriente, es la que requiere perdón. O sea, conceptualmente, si no hay ofensa, no hay perdón. Cuando la Biblia habla de perdonar, la implicación del concepto
es que aquel sujeto al que se perdona ha agredido al que está perdonando. Si no hay agresión, si no hay ofensa, si no hay herida, no hay perdón. Para que el perdón exista, tiene que existir la ofensa. En la medida en que una persona internaliza la capacidad de perdonar, en esa medida puede dominar la magnitud de la ofensa. Es claro. O sea, para que haya perdón tiene que haber ofensa, porque conceptualmente lo que da existencia al perdón es la ofensa. En ausencia de ofensa no hay perdón. Pasa lo mismo con la tentación. A menos que la persona tenga el concepto claro, va a tener dificultades con la tentación y en algunos casos va a decir que la tentación fue muy grande. ¿Qué es lo que es en una cápsula el concepto de tentación? Para usarlo como un ejemplo de perdón, para abundar la misma idea. Bueno, para que haya tentación, tiene que haber la persona capaz de resistirla o de ceder a ella. Conceptualmente, la tentación es una circunstancia que implica dos desenlaces. Uno, el de sucumbir, y el otro, el de triunfar. Donde yo tengo que sucumbir, el concepto tentación se inhibe. No hay tentación en aquello que yo tengo que hacer. Lo que yo tengo que hacer no solamente no puede tentarme, sino cuando lo hago no puede considerarse pecado. Por ejemplo, comer. Comer no es una tentación y comer tampoco es un pecado. ¿Dónde viene la tentación y dónde viene el pecado? En la exageración de comer. Y la exageración de comer, yo puedo ceder a ella o no ceder a ella. Por lo tanto, yo puedo ser tentado a excederme en la comida. Y cuando me excedo en la comida, entonces he pecado, porque yo podía evitar no haber comido en exceso. O sea, la glotonería es pecado por eso. El comer no es pecado, porque es necesario. La glotonería es pecado porque no es necesaria. Por eso a mí me gusta más que la gente trabaje con conceptos, porque cuando trabaja con los conceptos puede manejar mejor la situación. O sea, yo sé que conceptualmente nunca voy a ser tentado más allá de lo que yo puedo resistir. Cualquier cosa que me presione más allá de mi capacidad de resistencia no puede ser considerada tentación. Tentación siempre es aquella circunstancia en la cual yo tengo la última palabra. Yo tengo la última decisión. Es claro. Bien. ¿Qué me dice del terrorismo? O sea, ¿qué aspecto del terrorismo? El perdón al terrorista Sí. que ha matado a su padre o a su hermana. Cualquier ofensa, desde una perspectiva cristiana, tiene la obligación cristiana del perdón. No existe nada que no esté cubierto bajo la posibilidad del perdón cristiano. O sea, el perdón no está condicionado al tipo de gravedad o al tipo de situación. Alguien mata a mi esposa, mata a mi madre, mata a mi hijo, y es mi obligación cristiana perdonarle. Yo sé que algunas personas, ahí es donde dicen que no pueden perdonar. Sí. Y el ejemplo está en lo que dijimos esta tarde, así como Cristo nos perdonó. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y la Biblia enseña que todo aquel que nos pide perdón, tenemos la obligación cristiana de perdonarlo. Ricardo, pero
Pues, sencillamente, esto es lo que algunas personas a veces no entienden del perdón. Perdonar no significa que voy a establecer necesariamente una relación de amistad con el que perdono. Perdonar no significa necesariamente la restauración de relaciones cuando la otra parte mantiene una posición hostil. O sea, cuando yo perdono a una persona, significa que en mi corazón, en mi alma, no hay ninguna inclinación, ni de venganza, ni de rechazamiento. Que es lo que, o sea, y el perdón es una de los fenómenos más terapéuticos que el ser humano tiene. O sea, el perdón libera a la persona. Y la venganza, con lo que llamamos, si se podría hablar de venganza cristiana, la venganza cristiana, si se pudiera hablar de esto, es una de las formas más refinadas. Cuando ustedes leen, si tu enemigo tiene sed, dale beber, si tiene hambre, dale de comer, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Hay una traducción de la Biblia que dice, le harás experimentar un abrasante sentido de vergüenza. O sea, la persona que agrede y es perdonada, sufre más que si uno la agrediera, porque la violencia estimula violencia. Y cuando el que te agrede, tú lo agredes, lo que estás es dándole oxígeno a ese fuego. Cuando tú le perdonas, estableces una diferencia de estatura moral entre la persona que perdona y la persona perdonada. O sea, se hace sufrir más a la persona que se perdona que a la persona que se le contraataca. Por ejemplo, en Los Miserables de Víctor Hugo, recuerdan que aquel funcionario público llegó al suicidio porque fue incapaz de tolerar la bondad del hombre que él perseguía. Claro, algunas personas piensan que perdonar significa quizás establecer una relación de mimos con esa persona. No, significa descargar nuestro corazón y nuestra alma, y significa erradicar de nuestra mente. Por ejemplo, en el idioma quechua, que se habla en Bolivia, en algunas partes de Ecuador, de Perú, en una región de Sudamérica, una vez me dijo a mí, una persona que habla ese idioma, me explicó el concepto perdón en quechua. Y él dice que la palabra que se usa en quechua para perdón significa ir al bosque, abrir un hoyo en el bosque, coger un paquete, enterrarlo, echarle tierra y ponerle hojas y ponerlo de tal manera que cuando se vaya, él, aunque quiera desenterrarlo, no sabe dónde fue que lo enterró. Y él dice, eso es perdón en quechua. Y a mí me lució muy gráfico, porque el idioma quechua es bastante gráfico, me lució muy gráfico eso. Perdonar es sencillamente agarrar la ofensa y enterrarla donde no existe más. Que si ustedes van, por ejemplo, a la Biblia, hay un ejemplo maravilloso en el que Dios hace eso, cuando no se acuerda más de nuestras rebeliones. Y cuando dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En ese caso, Dios no solamente nos perdona, nos justifica. Y la justificación es mayor todavía que el perdón. Porque la justificación reduce la ofensa a la no existencia. Y si uno coge de eso una analogía, cuando uno perdona,
y uno puede desaparecer el efecto emocional. No quiere decir que uno olvidó lo que le hicieron, pero uno desconecta. Porque el cerebro, para usarlo, claro, esto no es un lenguaje técnico, pero un lenguaje más o menos coloquial de pueblo para dar bien la idea. El cerebro almacena información en varios departamentos. Hay un departamento del cerebro que almacena información con conexión emocional y hay otro que almacena información solamente como histórico. Lo que afecta a las personas es la información que se almacena en la parte que nos afecta a nosotros emocionalmente. Por eso que algunas personas sufren por años con lo que le hicieron o con lo que ellos hicieron, porque hay una conexión emocional. Ahora, si las personas aprenden a almacenar información sin conectarlas emocionalmente, una persona recuerda lo que le hicieron, pero al recordarlo no estimula mal sabor. O sea, tú puedes ver a la persona, saber que te hizo eso, pero no afectarte en lo más mínimo. Porque es sencillamente una pieza de información que a los fines prácticos no existe. Y eso es lo que ocurre en ese pasaje de los Salmos. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Si en lugar de decir cuanto está lejos el oriente del occidente, dijera cuanto está lejos el norte del sur, ¿diría lo mismo? No diría lo mismo. Recuérdense que ahí el salmista está usando un principio de ciencia que no existía en su tiempo. Y para mí esa es una de las curiosidades de la Biblia, que a veces usa conceptos científicos que no estaban al alcance del autor que usó el concepto. Ustedes saben que la Tierra tiene 4 puntos cardinales. 2 de esos puntos son categóricos y 2 de esos puntos son relativos. El norte y el sur son categóricos. Están determinados por el punto magnético norte. Si usted sale en un avión del polo sur, recto hacia el norte, con el piloto automático, cuando sobrevuela el punto magnético norte, el equipo de navegación automáticamente cambia y dice que va en dirección sur. Quiere decir que usted llegó a un punto que se llama norte y usted puede medir la distancia que hay en kilómetros del sur al norte. Pero si en lugar de viajar en esa forma, usted viaja sobre la línea ecuatorial, de este a oeste, con el piloto automático, nunca el piloto cambia. Usted le puede dar vueltas a la Tierra ad infinitum y siempre va oeste, 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 oeste. Nunca se llega al oeste. Si Dios dijera, cuanto está lejos el sur del norte, hice alejar de vosotros vuestras rebeliones, la prueba del delito estaría en un lugar que se puede ir a buscar. Dios la puso a la distancia que está entre el oriente y el occidente. Quien nos acusa puede dar vueltas y vueltas y vueltas, buscar el lugar donde Dios lo enterró. Nunca lo encontrará. Dios lo redujo a la no existencia. Por eso es posible la paz de la salvación. Porque Dios elimina nuestro pasado. Si nosotros aprendiéramos de eso y cuando perdonáramos, enterráramos la ofensa a una distancia que no existe, sería más fácil poderle mirar los ojos otra vez a la persona que tanto daño nos hizo. Porque en el cerebro nuestro no quedan estímulos que recuerden la ofensa. Y uno puede saber y recordar la ofensa como hecho histórico, pero nunca como hecho que afecte la relación. Dios sabe que nosotros fuimos malos, pero a los fines de los sentimientos es como si nunca hubiéramos hecho nada. Pero ese mecanismo psicológico
archivo histórico, en cierta medida el ser humano también lo podría utilizar para la situación de pecado. Claro. Déjame ponerte este otro ejemplo. Ustedes saben que en los últimos años se ha estudiado mucho acerca del cerebro. Por ejemplo, no solamente psicología, pero también la psicología unida a estudios del cerebro. Se han llegado a conclusiones de que el cerebro no piensa. El cerebro es un procesador de información. Quien piensa es la mente. Y por eso, cuando ustedes van al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se le da mucho valor a la mente. Es una lástima que la gente dice, yo no creo con esto, yo creo con esto. Que eso es un disparate y eso es sobreponerle una imagen de la cultura occidental a la Biblia, que es un libro de otro mundo. En nosotros, corazón es el asiento de las emociones. Y por eso decimos que creemos con esto. Porque hemos leído en la Biblia que con el corazón se cree. Pero cuando la Biblia dice con el corazón se cree, corazón allí no es corazón en el lenguaje nuestro, asiento de las emociones. Corazón, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, es el asiento no solo de las emociones, pero el asiento de la voluntad y de la razón. La mente es también lo mismo. La Biblia habla, y esto es muy interesante porque a veces la gente lo departamentaliza, pero el ser humano está formado solamente de 2 elementos, no de 3. Está formado de un elemento somático y de un elemento psíquico. Carne y espíritu. Ahora, la Biblia, el Nuevo Testamento tiene varias palabras para diferentes cosas. Por ejemplo, hay una palabra para espíritu, hay una palabra para corazón y hay una palabra para mente. Pero en su uso son equivalentes. Es el nivel racional, es el nivel sentimental y es el nivel volutivo que nos diferencia del cuerpo. Ahora, fíjense, el cerebro lo que hace es procesar la información de la mente. La mente puede dar información, como tú dices, de pecado o información contraria al pecado. Por eso la Biblia habla de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, mis pensamientos, y eso es un concepto, tengo un libro hace muchos años, y el autor, aunque no es un libro religioso, el autor dice que lo que era un dicho bíblico, antiquísimo, se ha convertido en un concepto científico. Y es cuando dice la Biblia, como es el hombre en su corazón, así es él. Hay algunos psicólogos que van a decir, lo que es real para una persona es real en sus consecuencias. Y como la mente puede ser educada y reeducada, cuando una persona normaliza en su mente el pecado, su conducta va a ser pecaminosa. Por eso es que la Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así como uno puede disciplinar la mente para una vida piadosa, uno puede disciplinar la mente para una vida pecaminosa. Y como la mente puede normalizar la conducta, uno puede perderle la gravedad al pecado. Y uno puede perder la capacidad de perdonar. Por eso es que la Biblia habla de la renovación de nuestro entendimiento. Y por eso la Biblia habla de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque es como uno piensa, así uno funciona. No sé si lo enredé más o lo aclaré. Si lo enredé más, trato de desenredarlo.
Parece que, no sé, pero... Es muy importante cultivarla. Fíjense ustedes a lo que también se ha llegado ahora. En estudios que se han hecho, se ha ido demostrando que el ejercicio intelectual es terapéutico con relación al Alzheimer. La persona que lee, la persona que piensa, la persona que mantiene activo su intelecto, dice que puede frenar en cierta medida el progreso del Alzheimer. Porque la mente es como los músculos. Si no los ejercitas, se atrofian los músculos. La mente es igual. Una mente estática o una mente que siempre piensa en una dirección que es contraria a ti, llega a hacerte un lisiado. Por eso es que ahora los investigadores de esta enfermedad dicen que la actividad intelectual terapéutica contribuye al bienestar de las personas que tienen Alzheimer. Y es antiquísimo en la Biblia que como es el hombre en su corazón, así es él. Que la conducta, si se quiere poner a grandes rasgos, primero es una corazonada, una especie de idea. Esa idea, si se trabaja con ella, se puede desarrollar en una actitud. La actitud puede desarrollarse a una acción. La acción se desarrolla en la conducta y de ahí se derivan las consecuencias. La manera de evitar una consecuencia es evitar la conducta que la produce. La manera de evitar la conducta es modificar las actitudes. Y la manera de modificar las actitudes es modificar los pensamientos. Eso es un asunto en cadena. No estás de acuerdo con cierta cosa, trabaja sobre eso y puedes. Y Dios obra a través de la manera en que nosotros pensamos. O sea, Dios no obra en el vacío. ¿Y esto también puede ser aplicable no solo a una persona, sino que a un grupo de personas? Claro, claro. Uno puede aplicar eso en un sentido individual y también, miren, la mente es muy maleable. Uno puede usar eso también en lo que llaman psicología de masas. La mente es maleable. Yo conseguí nada más que jugando de juego, conseguí que un muchacho se sintiera con los efectos del alcohol, se sintiera mareado. Un muchacho que cantaba sin un grupo como los de ustedes, y yo llegué a la casa donde ensayaban, y por jugar, como siempre estoy echándole broma a la gente, lo vi tomándose una Coca-Cola con hielo, y después que se la tomó, yo le dije, oye, yo no sabía que tú tomabas licor. Y yo sabía que él no tomaba licor, pero dice, yo pensé que tú no tomabas licor. Dice, yo no tomo licor. Digo, bueno, eso es lo que yo creía, pero parece que estás acostumbrado a tomar licor al haberte tomado esa Coca-Cola con ron. Y me dice, esto no tenía ron. Digo, claro que tenía ron. Dice, no, yo la cogí de ahí, de la que tiene Rey. Rey era el que dirigía el grupo. Y digo, sí, pero lo que pasa es que Rey, como aquí vienen gente cristiana, Rey tiene unas Coca-Colas que son para la gente cristiana y otras Coca-Colas para él, que ya él las tiene mezcladas con ron. Para que él se sirva Coca-Cola y toma con ron y la gente cree que no. Y de donde tú cogiste es de las que tienen ron. Y después que manipulé un rato su mente, empezó a sentirse mareado. Dice, Gerardo, por eso será que me siento así. Y cogió la mano y se hizo así para ver si podía. Y ya cuando lo vi que llegó a ese estado, dije, no seas bobo, chico, yo estoy jugando contigo. Pero, por ejemplo, las enfermedades psicosomáticas, ¿qué son? Enfermedades que se expresan orgánicamente, pero que se originan en la mente. ¿Y cómo se curan
muchas de estas enfermedades? Sencillamente con placebos. ¿Qué es lo que es el placebo? El placebo no es otra cosa que una sustancia que le dan a una persona que es neutral, pero con una información cargada. Un ejemplo, yo tengo una amiga que me hizo esta historia, y esto es verídico, esto no es un chiste. Ella me dijo que ella conocía a una señora que daba clases para aprender a conducir. Y un día, cuando ella le está dando clases a una señora, se echó una pastillita en la boca. Y la señora que estaba tomando la clase le preguntó que qué era eso. Y esta señora, como son la mayoría de los cubanos echadores de broma, le dijo a la mujer: esto es una pastilla para el sistema nervioso. Y dice: no me digas, dice, sí, si yo no traigo esto, yo no podría trabajar. Porque yo soy saco de nervios incontrolable y yo no podría trabajar. Yo puedo trabajar, me tomo esta pastilla. Entonces la señora le dijo: tú tienes que dar una, porque ya yo he tomado examen para conducir 5 veces. He tomado muchísimas clases, yo sé manejar perfectamente, conducir perfectamente. Cuando se me sienta la examinadora al lado, me pongo tan nerviosa y pierdo. Y dice: sí, pero no te puedo dar estas porque el psiquiatra me las da contadas. Y si te doy una, pierdo un día y ese día me tengo que quedar encerrada en la casa. Y yo no puedo hacer eso. Dice: pero aunque sea una para el día del examen, habla con tu médico a ver si te da una. Dice: bueno, yo voy a hacer lo posible, pero esta es una droga súper controlada. Será muy difícil que te la consiga, pero haré lo posible. El día del examen le trajo en un sobrecito una pastilla. Y le dijo: mira, logré conseguirla, el psiquiatra me lo dio por la confianza que tiene en mí y demás, pero esto lo que vas a hacer así: cuando la examinadora se sienta al lado tuyo, te vas a echar la pastillita debajo de la lengua. No la vayas a masticar, no te la vayas a tragar, porque el efecto puede ser muy rápido y puedes tener problemas. Debajo de la lengua, que se disuelva poco a poco. A la lengua. Regresó eufórica, pasó el examen. Y entonces le dijo: ahora me tienes que dar el nombre de tu médico, porque yo voy a ir para que él me examine y me recete esa medicina. Entonces ella abrió la cartera y le enseñó ¿saben? Aquí venden, se llama Tic Tac, una cosita que es para el aliento, una pastillita para el aliento. Le dicen Tic Tac. Le dice: mira, esta es la droga, vale 35 centavos en cualquier farmacia. Y la mujer no lo quería creer. La mente es así. La mente es así. En Nueva York se dio un caso de un hombre que se suicidó porque creía que tenía cáncer en el estómago. Y se pegó un tiro. Cuando le hicieron la autopsia, el hombre tenía el estómago como una manzanita de sano. Era que tenía cáncer el hombre. Aquí. Obsesiones, caprichos, tantas cosas como hay. A veces lo que la gente llama el diablo no es otra cosa que obsesiones que desarrolla la misma persona. Gerardo, yo entiendo que un poco lo que Dios querría de nosotros es que nosotros construyéramos una sociedad de perdón. Sí. Pero si uno observa la realidad y ve lo que sucede normalmente en nuestra iglesia, yo creo que más bien hemos construido una sociedad de juicio. Ah, sí. Las iglesias, en un porcentaje alarmante, son iglesias de juicio, de acusación. El sentido del perdón no existe. La iglesia sirve para los sanos, no para los enfermos, al revés de lo que hizo Cristo. Mientras tú tengas lo que llaman un testimonio limpio. ¿Ustedes por qué me invitan? Porque ustedes imaginan que yo tengo un testimonio limpio. Que yo resbale mañana. ¿Me traen al próximo retiro? No.
Ustedes creen que sirvo mientras ustedes creen que yo soy santo. Pero mientras yo sea santo, yo no los necesito a ustedes. ¿Saben cuándo yo los necesito a ustedes? Cuando yo caiga, cuando esté en el suelo. Entonces es que yo necesito que ustedes se tiren a la zanja y me saquen del lodo y me ayuden a ponerme sobre mis pies. Pero los cristianos y las iglesias dicen, esta es una iglesia pura y aquí nosotros no tenemos relación con el pecado. De eso es de lo que trata el librito que yo escribí, El Purgatorio Protestante. Del perdón. Ahora, en algunos casos, la iglesia se ha mostrado así. Yo tuve que intervenir en el caso de un pastor. Una cosa muy curiosa. Este hombre, una miembro de la iglesia, fue su amante por algún tiempo. Él reaccionó, trató la cosa y terminó con esa relación. Pero fíjense lo irónico. Mientras él tuvo esa amante, nadie lo supo y nadie lo descubrió. Cuando esa relación terminó y ya no existía, la información de alguna manera se filtró y se formó el problema. Una conexión bien numerosa. Entonces me mandaron a buscar para ver cómo podría yo ayudarles a resolver. Y yo me reuní con la junta de esa iglesia y les expliqué lo que yo creo que es el Evangelio. El Evangelio restaurador y perdonador. Y una congregación bastante grande, que a veces es más difícil cuando hay tanta gente. Y entonces les escribí un documento en el que yo les decía qué es lo que la Biblia enseña. Y logramos que la junta lo entendiera y que la congregación lo entendiera y que al el pastor pedir perdón, a pesar de que ya eso no existía, aceptaran. Y el hombre ha seguido de pastor. La congregación sigue numerosa, vibrante, y eso ha sido un ejemplo en ese país porque eso es revolucionario. Lo que hacen en una iglesia es cortarle la cabeza a la persona. Y en algunos casos pasan 40 años, pero recuérdense, hermanos, lo que pasó en el año 33. ¿Te das cuenta? Pero la fe cristiana enseña el perdón. Pero entonces alguna gente, cuando uno les enseña eso, dice, sí, pero entonces se nos va a llenar de pecadores la iglesia. El que entiende bien el perdón no peca para que lo perdonen. Y además, cuando usted entiende que la iglesia es de Dios, si usted lee Gálatas, y en Gálatas dice, si alguno tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo que no seas tomado en esa falta. Es muy interesante que el verbo restaurar que se usa allí es la traducción de un verbo que se usa en la medicina del siglo I y significa volver un hueso a su lugar. La analogía es que un miembro del cuerpo de Cristo se ha dislocado. Lo que hace la iglesia es coger ese hueso y ponerlo en una incubadora por 6 meses. Desde un punto de vista clínico, lo que va a pasar es que ese miembro se va a morir, se va a infectar. Lo que dice la medicina del siglo I, que es el término que usa Pablo, es volver el músculo a su lugar. Y lo que cura este brazo que se dislocó es la salud de este cuerpo a la que está unido.
Yo vi eso gráficamente una vez que la pierna de uno de mis hijos la fracturó un muchacho que venía en bicicleta, lo arrolló y se fracturó la pierna. Y yo no había sabido por qué cuando enyesan un pie, dejan los dedos afuera. Yo no sabía por qué. Lo enyesaron hoy, dijeron traiga el niño mañana, y cuando lo llevé mañana, al otro día, lo primero que hizo el ortopeda fue tocarle los deditos. Entonces yo le pregunté qué pasa, y dice, fíjese, si aquí en los dedos no hubiera circulación, eso significa que el yeso está muy apretado y ha interrumpido la circulación. Tendríamos que romper ese yeso y ponerle otro yeso. En este caso no hay que hacerlo porque hay circulación. Si interrumpen la circulación de su piernita, se le pudre la piernita. Las instrucciones de Dios son, cuando uno de los miembros se disloque, el cuerpo tiene que regresarlo a su lugar y con los nutrientes del cuerpo restaurar el músculo que se ha atrofiado. Ahora, la gente diría, pero hay gente que se va a aprovechar de eso. Y hay gente que van a decir que están arrepentidos y que lo sienten porque los cogieron fuera de base. Y como que nosotros nos creemos tan listos y no queremos que nadie nos coja de bobo, entonces en lugar de aplicar la Biblia, aplicamos nuestro juicio. Pero cuando uno cree en la Biblia, uno puede aplicar eso, ¿por qué? Porque si ustedes siguen leyendo Gálatas, el mismo pasaje, el contexto que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si nosotros como cuerpo restauramos al miembro que se disloca y lo alimentamos con la vida de iglesia y nos está tomando el pelo y está haciendo teatro para no sufrir la vergüenza, pero como uno lo está haciendo no porque es bobo, sino porque eso es lo que Dios manda, a quien le cree que le está tomando el pelo es a Dios. Y por eso hay personas que de momento explotan y no hay quien encuentre los pedazos. El trabajo pastoral mío ha sido fácil porque sencillamente yo me he creído un subalterno, no el dueño de la compañía. O sea, la idea de pastor es una idea un poquito media apretada, porque en realidad no hay pastores. En realidad lo que hay son pastores asociados. El príncipe de los pastores está en el cielo. Y los pastores que estamos en la tierra no somos pastores titulares, somos ayudantes del pastor titular. Y las instrucciones vienen de arriba. Y como esto no es mío, es de él, si él me dice perdónalo, pues yo lo perdono. Y a mí no me interesa si es sincero, si es hipócrita, si se está burlando de mí, si lo que quiere es invitar. Ese no es mi problema. Mi problema es perdonarlo, restaurarlo en la iglesia. Si él no es sincero, de eso se encarga Dios. Y lo que el hombre siembre, eso va a segar. Y los molinos de Dios, alguien ha dicho, muelen despacio, pero muelen bien. Déjame terminar con esto. Perdón. ¿Recuerdan ustedes cuando Israel venía a la tierra prometida y Amalek se le opuso? ¿Recuerdan ustedes que Dios dijo, escribe esto en un libro porque de cierto tengo que raer a Amalek de sobre la faz de la tierra? ¿Saben cuántas generaciones pasaron sin que pasara nada? Alrededor de 12. Fíjense ustedes, ya no existían ni los tataranietos de los tataranietos. Como 400 años habían pasado. Y de momento dice la Biblia que Jehová dice, acuérdome de lo que Amalek hizo cuando Israel venía. Vete y acaba con esa gente. Porque Dios no puede ser burlado.
Entonces yo he sido un pastor con descanso porque yo no he sido nunca un pastor policía. Velando todo el mundo. Es cristiano, no es cristiano. Lo escogieron haciendo esto, lo cogieron haciendo lo otro. Yo no soy policía, yo soy pastor. Y alguna gente se cree que me coge de bobo. Y alguna gente se cree que yo no lo sé. Pero como ese no es mi departamento, ese es el de Dios Todopoderoso. Y el que me pide perdón, aunque sea para evitar el escándalo público, yo lo perdono. Y algunos dicen, pero el pastor es ciego, no se da cuenta que lo cogen de bobo. ¿Saben cuándo lo cogen de bobo a uno? Cuando uno no sabe que lo cogen de bobo. Pero cuando uno sabe que el tipo cree que lo está cogiendo de bobo, no lo están cogiendo de bobo a uno. Cuando tú crees que me estás cogiendo de bobo y yo no me doy cuenta que tú crees que me estás cogiendo de bobo, me estás cogiendo de bobo. Pero cuando tú crees que me estás cogiendo de bobo y yo sé que tú crees que me estás cogiendo de bobo, no me estás cogiendo de bobo. Perdón. Es claro. Pero es que algunos cristianos desarrollan un complejo de policía y un complejo de conciencia corporativa de la congregación, que de ellos depende la limpieza del pueblo. No, chicos. Bastante tengo con controlar la vida mía para meterme a controlar la de los demás. Ni la de Carmita controlo yo, muchachos. La mía me tiene 24 horas ocupado. Perdóname, pero quería concluir la idea. Bueno, iba a eso. ¿Cuál era el concepto de disciplina que se podía aplicar en la iglesia? El concepto de disciplina es sencillamente el arrepentimiento y el perdón. Según la Biblia. Según la institución, pueden ser 6 meses sin cantar en el coro, 1 año sin tomar la comunión, 1 año y medio sin pararse ni a recoger la ofrenda, en el último banco, hasta que el santo cuerpo del Señor diga, ya, ¿de dónde hemos sacado que el pecado se resuelve con tiempo? Hay sinvergüenza que le mete 6 meses, los pasa a los 6 meses, y a los 6 meses dice, restáurenme que ya se cumplió la condena, y lo restauran y el tipo nunca se ha arrepentido. Pero cumplió la condena, hay que ponerlo en la calle. Por eso yo digo que hay mucha gente en disciplina en la iglesia que están libres ante Dios. Y mucha gente que está en disciplina con Dios y está libre en la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que toleremos un caso escandaloso. Yo creo que hay orden. Una persona que viene aquí, por ejemplo, sabemos que vive, digamos, allá en Sevilla. Sabemos que tiene su esposa allá. Y cuando anda por aquí, pues anda con un amante y entra al culto y nosotros sabemos. Y ya estamos tolerando pecado. Pero recuérdense ustedes que el pecado se encubre cuando no ha sido confesado. Cuando una persona confiesa y se arrepiente, el pecado deja de existir. Ahora, cuando la persona se mantiene en pecado, su disciplina dura tanto como dura su impenitencia. ¿Es claro ahora? Una persona en adulterio está en disciplina mientras dura su condición de adulterio. Pero una persona que comete adulterio el viernes y confiesa a Dios y se arrepiente, en el próximo culto puede funcionar como si nada hubiera pasado. Porque Dios no es un burócrata que manda los papeles a esta oficina para que los revisen y a la otra oficina y después de una burocracia grande deciden eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios perdonar a Pedro? 2 días y fracción. ¿Y saben por qué no lo perdonaron antes? Porque Cristo nos resucitó antes. ¿Y sabes quiénes los habían puesto en disciplina a Pedro? Los discípulos. ¿Ustedes nunca le ha llamado la atención que la Biblia dice
Cristo dio estas instrucciones: id y decirle a mis discípulos y a Pedro. ¿Nunca les ha llamado la atención eso? Yo no sé cómo se llaman los ancianos aquí, pero supónganse que yo hago así y digo, Julio es un anciano. Y entonces le digo, por favor, me citas a los ancianos y a Julio para una reunión el domingo. ¿Tiene sentido eso? Si yo he dicho que citen a los ancianos y Julio es anciano, pues con decir los ancianos, ahí viene Julio. ¿Por qué diría yo? Traigan a los ancianos y a Julio. Porque los discípulos ya le habían cortado el cuello a Pedro. Acuérdense lo que hizo Pedro, porque la gente siempre le da candela a Judas. Ya bastante tuvo el pobre con ahorcarse. Pero si ustedes miran los dos hechos, el de Pedro compite con el de Judas. Pedro mintió. Pedro negó. Y Pedro juró. Y jurar en la boca de un judío era poner a Dios de testigo. Es decir, que Pedro hizo a Dios cómplice de su mentira y de su negación. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Que Judas fue y se ahorcó y Pedro lloró amargamente. Por eso cuando Cristo resucita, dice, díganle a mis discípulos y a Pedro. Pedro no ha salido del grupo. Pedro sigue siendo discípulo. ¿Por qué? Porque Pedro lloró amargamente. Y al corazón contrito y humillado no rechaza Dios. Lo que pasa es que eso no lo acabamos de entender, no lo acabamos de creer. Tenemos miedo a lo que dirá la gente. Mírate, en esa iglesia, un tipo que lo encontraron borracho el sábado, el domingo estaba dirigiendo el culto. ¿Qué clase de iglesia es esa? Esos no son cristianos, esos son unos sinvergüenzas, pecadores, mundanos. Le tenemos más miedo al consenso social que a las instrucciones de Dios. Ustedes no tienen que decir amén. No tienen que decirlo porque a mí no me hace falta, cuando es la verdad, no me hace falta que digan amén. Ustedes me han oído alguna vez, ¿cuántos pueden decir amén? No, yo sé que todos pueden decir amén. ¿Por qué no van a poder decir amén? ¿Son mudos ustedes? Yo no le veo eso a la gran cosa. ¿Cuántos pueden decir amén? Pues todos los que tengan boca pueden decir amén. Es una especie de muletilla. Nada podemos contra la verdad, sino con la verdad. Olvídense, que ustedes digan o no digan amén, que lo acepten o no lo acepten, eso a mí me tiene sin cuidado. Porque lo dice la Biblia. Yo sé que no van a decir amén, pero bueno. Sí. ¿Y qué hay sobre ese versículo que es sobre el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo? Sí, el pecado imperdonable es la impenitencia. Le voy a decir a grandes rasgos. Fíjate, los pasajes donde eso ocurre, cuando dice Juan, hay pecados de muerte y hay pecados que no son, hay pecados que no son de muerte y hay pecados que son de muerte por los cuales yo no digo que se ore. También a Jesucristo dijo, toda blasfemia y toda palabra que se diga contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Usted toma el contexto de ese pasaje, usted se da cuenta de algo. Al leer ese versículo da pie a una serie de herejías. Una de las cosas que dice el versículo, que el que peca contra Jesucristo tiene perdón, pero el que peca contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Eso hace al Espíritu Santo con relación a Jesucristo, ¿qué?
superior. Y eso es imposible. Ya eso lo pone a uno en alerta. Aquí está pasando algo extraordinario. La otra cosa que presenta, que podría ser también un elemento herético, es que al que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. La implicación lógica de eso es ¿cuál? Si yo digo, no te daré las 2,000 pesetas, ni aquí ni en casa, lógicamente, ¿cuál es la implicación? Que yo puedo darte las 2,000 pesetas aquí o te las puedo dar en la casa, pero que en ninguno de los dos lugares donde te la podría dar, te la voy a dar. Yo no niego hacer lo que es imposible que yo haga. ¿No tiene sentido lógico? Es claro. Cuando dice no se te perdonará ni en este siglo ni en el venidero, la implicación con relación al venidero es ¿cuál? Que podrían perdonárselo allí. Y la enseñanza bíblica es que ¿dónde es que se perdonan los pecados? Aquí. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. ¿Qué es lo que eso significa entonces? Pues tiene que significar este pecado no se perdona aquí. Y si hubiera la posibilidad de perdonar pecados en el siglo venidero, ni aún en ese caso, este entraría allí. Eso va diametralmente opuesto a la enseñanza de la Biblia, donde el perdón está abierto para cualquier ofensor. Si entonces vamos con esa información al contexto, encontramos en qué coyuntura Cristo dijo esas palabras. ¿Después de qué? ¿A raíz de qué? ¿En el contexto de qué dijo Cristo esas palabras? Le trajeron un ciego y mudo. Y Cristo sanó al ciego y al mudo. Y dice la Biblia, y lo sanó de tal manera que el ciego veía y el mudo hablaba. ¿A usted no le llama la atención eso? Acuérdense que yo les he dicho que la Biblia hay que leerla pensando, pero hay gente que la leen como si lo estuvieran esperando en la puerta, la casa estuviera quemando. Si dice, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, ¿qué les parece eso? Pues redundante, chicos. Si el ciego lo sanaron, ¿qué es lo que se supone que haga el ciego? Que vea, chico. Eso es como decir, y el hombre subió para arriba. Ah, no, eso fue bueno, porque si sube para abajo se pudo haber descocotado el hombre. Y el mudo lo sanaron y hablaba. Oye, qué maravilla. Que después de sanarlo hablaba. Chicos, si lo sanaron tiene que hablar. Si no hablaba no lo sanaron. ¿Se dan cuenta que yo no invento nada, que está ahí? Lo que pasa es que ustedes le pasan por arriba corriendo. ¿Por qué dice eso la Biblia? Ah, porque la Biblia es un libro de una literatura que es repetitiva. No. Para demostrar la magnitud del milagro. Ustedes saben que en algunos lugares que dicen que sanan a la gente, oran por ellos, y el ciego dice, vence, bueno, yo veo como un poquito. Y yo creo que a veces es para no defraudar al evangelista, ¿tú entiendes? El tipo no ve nada, chicos. Pero por fe vea. Bueno, a mí me parece. Siga confiando que poco a poco. Y lo pasan rápido que venga el otro, ¿tú entiendes? Para que no se agrave. Bueno, eso uno podría cuestionar esos milagros. Dice, el tipo no está sano nada. O como por ejemplo, miren, observen la manera en que ustedes están sentados. Ustedes son candidatos a tener dolor de espalda. Y entonces usted siente un dolor de espalda aquí. Y yo digo, aquí hay algunas personas que están teniendo problemas con la espalda.
Pues claro que sí, chicos, con la manera en que están sentados ustedes, el montón está con dolor de espalda. Pero el Señor los sana. Póngase de pie, te pones de pie. Tan pronto tú haces esto, desaparece el dolor. Yo traté de echar una siestita ahí en la escalerita aquella, porque estaba sentado aquí, pero ahí como estaba sentado me hablaban y me fui a ver si dormía allí. Y me he sentado de una manera, muchacho, que cuando un dolor aquí, que me acordé del dolor que decía Luis que tenía esta mañana, yo digo, se me pegó el lumbago de Luis. Pero no, me paré, se desapareció el dolor. Me sanó el Señor. Cambié de posición, chicos. Testifiquen los que han sido sanados. Pues yo tenía un dolor muy fuerte aquí, hermano, y se me ha quitado. Claro, porque te has parado. Quédate sentado para que tú veas. Ahora, esas cosas se pueden usar ¿para qué? Yo no digo que Dios no sana, pero esos tipos de situaciones se pueden usar ¿para qué? Para uno negar el milagro. En este caso, dice de tal manera que el mudo y ciego veía y hablaba. Quiere decir, eso no hay por dónde agarrarlo, muchachos. El milagro se ha producido cuando los fariseos se dan cuenta de que el milagro es irrebatible, que no pueden negarlo. ¿Qué es entonces lo que dicen? Al no poder negar el milagro, lo que hacen es atribuir el milagro al diablo. Y le dicen, este no está sanado sino por el príncipe de Belcebú. En esa coyuntura Cristo les dice, todo pecado será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Quiénes eran los fariseos? Gente ignorante, la clase culta, los doctores de la ley, por razones económicas, por razones de prestigio, por razones de mantener el control, están consciente y deliberadamente atribuyendo al diablo la obra de Dios. Eso solo lo hace una conciencia cauterizada, una conciencia impenitente. Y esa gente es la que no tiene perdón. ¿Cómo sabe una persona si ha blasfemado o no contra el Espíritu Santo? Porque hay personas que han tenido esas luchas. Yo cuando era todavía estudiante, yo tuve una lucha de muchos meses creyendo que yo había blasfemado contra el Espíritu Santo. ¿Cómo uno sabe que eso no ocurrió? Muy sencillo. Claro, en mi ignorancia yo tuve que sufrir muchísimo porque la ignorancia es una de las desgracias de la humanidad. José Martí decía que un hombre no es verdaderamente libre a menos que sea educado. Y por eso es que los regímenes de fuerza dictatoriales lo primero que controlan es la educación. Porque es muy difícil esclavizar a una persona culta. Es muy difícil que la iglesia le cree problemas a una persona que sabe dónde está parado con relación a la Biblia. Por eso yo insisto tanto en la enseñanza bíblica, en la educación bíblica, porque una persona que se relacione bien con la Biblia, nadie le puede meter maripositas en la cabeza. Pero en mi ignorancia yo sufrí mucho, hasta que gracias a Dios pude salir de ese hueco. ¿Cuál es la muestra? Lo que afirma que uno no ha blasfemado contra el Espíritu Santo. La disposición de arrepentimiento. Si uno quiere perdón, no ha blasfemado. Porque ¿quién produce el arrepentimiento en una persona? ¿Quién redarguye de pecado? El Espíritu Santo. Sería cruel, criminal, que el Espíritu Santo produzca en mi arrepentimiento para que luego Dios me diga, sí, pero ya a ti no te puedo perdonar. Donde hay arrepentimiento, hay perdón, independiente a cualquier cosa que uno haya hecho. ¿Es claro ese concepto? ¿Alguna otra cosa? Y acerca del discernimiento y de la palabra de ciencia que habla la Biblia. ¿Cómo? Del discernimiento y de la palabra de ciencia
claro. Y le da discernimiento a cualquier persona, a usted, y le dice que hay un evento, no necesariamente da. Sí. Pero estamos sentados en la ubicación que estamos. Sí, la Biblia habla de manifestaciones del Espíritu Santo, que unas se refieren como discernimiento. El Espíritu de Dios puede darle a cualquier persona aquí la capacidad sobrenatural de saber lo que solamente sobrenaturalmente se puede saber. El Espíritu Santo puede manifestarse sanando a una persona. El Espíritu Santo puede manifestarse haciendo un milagro. O el Espíritu Santo puede manifestarse en forma profética, hablándonos a nosotros. Ahora, en eso, pues yo tengo una opinión que creo que está basada en la Biblia. Cuando el Corintios habla de eso, que no quiero, acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Si ustedes lo buscan, y si quieren tener la curiosidad de buscarlo, busquen la palabra don, con qué tipo de letra está escrito. En la Biblia hay versiones que no lo hacen, pero hay versiones que sí lo hacen. Cada vez que usted en la Biblia encuentra que una palabra o varias palabras están escritas en letra cursiva, eso es una indicación de los traductores que esa palabra no está en el manuscrito. Y que los traductores entienden que esa palabra debiera de estar allí o que esa palabra le da sentido al resto. Ahora, eso se presta entonces a interpretaciones. Para mí, como esa no es palabra parte del manuscrito original, pues yo tengo la libertad hermenéutica de aceptarla o de eliminarla. Yo soy de la opinión de eliminarla y yo no utilizo esa palabra. Yo leo el texto porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. Y sustituyo la palabra don. ¿Por qué? Porque eso ha creado muchas malas comprensiones en la iglesia. Y hay personas que piensan que tienen ellos, que residen ellos, un don. Que hay una hermana que tiene el don de profecía, que hay un hermano que tiene el don de sanidad, como capacidades sobrenaturales residentes en la persona. La Biblia, en mi opinión, no enseña eso. Y me parece a mí que la lógica nos conduce a pensar que no lo puede enseñar. Porque yo no creo que Dios, conociéndonos a nosotros, se tomaría ese riesgo. Además de riesgo, es también poco práctico. Supónganse ustedes que aquí esta noche Dios quiere profetizar. Dios nos quiere hablar sobrenaturalmente. Pero entonces la hermana que tiene el don de profecía no vino al retiro. Entonces Dios dice, quisiera hablar, pero doña Manuelita no vino. Vamos a confiar que esté el domingo en el culto. Dios no se limita así. O uno de nosotros enferma en este momento y necesitamos que Dios lo sane. Pero entonces decimos, el hermano Raúl, el don de sanidad, no está esta noche aquí. Confiemos que el enfermo no muera de aquí al domingo y algún hermano se encarga de llamar a Raúl para que no falte el domingo, que tiene que orar por un enfermo. ¿Se dan cuenta ustedes de lo impracticable que es eso? Los dones del Espíritu son manifestaciones fulminantes del Espíritu en el cuerpo de Cristo. Y cualquiera de nosotros podemos ser recipientes o vehículos una vez y quizás no serlo más. Y a mí me gusta más eso porque, conociendo la vanidad humana, el tipo que sepa que tiene la franquicia de los milagros en la iglesia, ese hay que hacerle una silla especial en la plataforma. De la manera en que yo lo entiendo, aquí todos somos vasos de barro, que dependiendo en la condición que estamos ante Dios en ese momento, así Dios nos utilizará. Y como entre iguales no hay superiores, aquí nadie se puede jactar que tiene la franquicia de algo. Por eso cuando alguien me dice, bueno, yo tengo este don, el otro, digo, chico, yo tengo más que tú, porque yo los tengo todos. Como tengo el Espíritu Santo, pues potencialmente ahí están todos. Y Dios podrá manifestarse a su discreción. Pero sí,
mi comprensión de la Biblia es que hoy, según la palabra de Dios, Dios se puede manifestar en milagros, en ciencia, en discernimiento, en profecía, en sanidad. Y no tenemos que depender de quién no vino al culto. Los que estamos en el culto somos los vasos de Dios para ese momento, el glorificarse. Pero Gerardo, yo ahí, lo que quiero decirte, ¿qué cosa quiere decir? Por ejemplo, o sea, es que yo conozco, por ejemplo, personas que, por ejemplo, yo veo que tienen una facilidad para evangelizar, por ejemplo, que yo no puedo tener. ¿Que tienen una qué? Una capacidad, por ejemplo, para evangelizar, por ejemplo, que yo no tengo. Entonces yo digo que esto es un don, por ejemplo. Ah, no, pero ya estás hablando, sí, ya estás hablando, no, ya entiendo, estás hablando de otra cosa. No, estás hablando de otra cosa, porque esos son, a mí me gusta mejor llamarle ministerios, que son cosas permanentes. Por ejemplo, entre Carmita y yo, Carmita es muy difícil que se le escape a alguien que ella no evangelice. A mí se me escapan muchos. Yo no tengo la habilidad, quizás, para un evangelismo de eso personal. Yo necesito coyunturas y cosas. No, eso podrían ser facultades que Dios da, habilidades que Dios da para algunas personas, hacer ciertas cosas, ciertos trabajos. Hay ciertas cosas que yo no creo que yo debo hacerlas, que no soy capaz, no tengo la habilidad para hacerlas y por eso no me involucro en ellas. Por eso cuando a mí me invitan, yo siempre pregunto, si no conozco a la gente, ¿qué audiencia voy a tener para saber el nivel en que tengo que hablar y qué esperan de mí? Porque a lo mejor lo que esperan de mí el cubanito no lo puede hacer. Porque hay cosas que yo sencillamente no tengo la destreza, no tengo la habilidad para hacerlo. Hay otras cosas que creo que sí tengo la habilidad para hacerlas. Muy bien. ¿Qué, me va a tomar una foto? Oiga, yo tengo problemas con usted, tengo mi queja. No, tengo mi queja porque yo vi que usted interrumpió a la señora que habló aquí, le tomó su foto y a mí no me ha hecho eso. No, es que yo estoy sentido porque usted, a la otra señora, check, y a mí nada. No, yo estoy jugando, hágame la pregunta. Sí, bueno, el miedo, si usted analiza el miedo desde un punto de vista psicológico, el miedo es un mecanismo de defensa integrado por Dios en la psiquis humana. Ahora, vamos cuando digo Diego, no digo Digo. El miedo es un mecanismo de defensa integrado en la psiquis humana. ¿Cuál es la función utilitaria del miedo? Advertir de peligro. ¿Cuándo es que el miedo deja de ser un recurso psicológico para convertirse en algo patológico, en algo enfermizo, en algo que limita, en algo que esclaviza? Déjenme ponerles un ejemplo. Hace algunos años yo tuve que ir a unas conferencias en el Perú. Ustedes tienen que haber oído las noticias que había una epidemia del cólera que estaba acabando con la gente. Claro. Yo tuve miedo de contraer cólera. La función utilitaria del miedo fue alertarme de la posibilidad del contagio de cólera. ¿Qué hice entonces frente a ese miedo? Hablar con un médico. Decirle, tengo que ir al Perú y tú sabes lo que está pasando. Me dijo, esa no es una enfermedad del que la gente debe de morir. Está muriendo tanta gente por falta de higiene y por falta de atención médica. Lo que vas a hacer es esto. Te vas a cuidar del agua que vas a beber y de lo que vas a comer. Y si después que tú tomas las precauciones higiénicas del caso, contraes el cólera, corre para un hospital que te administren suero intravenoso y no va a pasar nada. El miedo cumplió su función. Armado de esa información, yo tomé el avión y me fui sin miedo para el Perú. Si yo sigo con miedo en el avión y si cuando me bajo tengo miedo, ya el miedo se ha convertido en algo enfermizo y dejó de cumplir la función para la que Dios integró la capacidad de miedo
en mí. Es claro. Es que mi miedo es un poco extraño. Como yo esas cosas tendría miedo de era vocacional, pero en mi caso es que yo no son miedos en ese caso. O tendría miedo a tirar a la enfermedad, pero es que yo, por ejemplo, tengo miedo a quedarme sola en casa anoche. Yo en casa me quedo sola, no me suelo en la cama sola. Si estoy sola en mi casa, yo me meto en la cama. Viendo televisión o leyendo un libro. Yo tengo miedo que Satanás me haga cosas extrañas. No. Mire, fíjense, no. Déjeme explicarle. El cristiano no le debe tener miedo a Satanás. Satanás le debe tener miedo al cristiano. Lo que pasa, la Biblia lo enseña. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Como le estoy diciendo, usted resiste confesando que usted es una mujer cristiana y que nadie la puede arrebatar de la mano del Señor. O sea, se lo digo a Satanás. Tú a día, aparte de mí, yo voy a misa, Claro. tú no vas a hacer nada. Le digo que Mire, claro, si usted quiere decírselo, pero no te lo tiene que decir, sencillamente con creerlo es suficiente. Ahora, aunque yo quiero hablar que soy poco creyente, yo quiero saber esas cosas, pero yo creo poco. Si tengo miedo, yo creo poco. no, usted cree. Mire, por ejemplo, la persona que le tiene miedo a la oscuridad, que encienda la luz. La persona que le tiene miedo a los ladrones, que cierre bien las puertas. Bien. Vamos a... Si ella ha sido, porque está siendo No, gente está bien. sabia y está... Pero entendieron bien. Sí. Y el miedo es aprendido y entonces uno toma las medidas y al miedo se le responde racionalmente. Pues una vez yo estoy viajando en avión, 30 y pico de mil pies de altura, estoy escribiendo y miro por la ventanilla y primera vez que me ocurre eso, la única vez que creo que me ocurre, y cuando veo tan alto me entra un miedo. Digo, muchachos, si esto se cae. Pero fíjate entonces lo que pienso. Fíjate lo que pienso. Digo, pero es que aun cuando esto aterrice, todavía está en el aire tú. Y entonces dije, si Dios puede aguantar la tierra que está en el aire, donde esto va a aterrizar, no le costará mucho más esfuerzo aguantar este avión hasta que aterrice. Y seguí escribiendo. Porque a las ideas se le combate con ideas. Mañana vamos a tener unos ejercicios en Efesios para que ustedes vean cómo es que uno puede desactivar ideas. Déjenme darle dos casos y si no hay más preguntas terminamos. Yo empecé a trabajar muy joven y esto que yo estoy haciendo aquí, esto es cosa de muchachos. Yo he hecho seminarios que me han ido a buscar al hotel a las 7 de la mañana y me han regresado a las 10 de la noche al hotel. Todo el día, nada más que con un pedacito para un sándwich al mediodía y seguir dando clases y clases. Una vez en Venezuela, en Caracas, tuve que hacer eso durante una semana. La acústica era muy mala, la amplificación era muy mala y la última noche ya me quedé sin voz. Ya el último día no se me entendía. Yo vivía en la ciudad de Nueva York en ese tiempo, tan pronto llegué a mi casa, al otro día fui para un hospital especializado en gargantas, nariz y oído. El especialista me miró la garganta y me dijo, usted la tiene desbaratada. Le voy a poner un tratamiento de una semana y si no cede, lo tengo que operar. Me pasé una semana comunicándome, escribiendo. Un papelito.